Palabra viva. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios, gloria al Padre porque provee para nosotros todas las cosas, gloria al Señor. Bien, aleluya. Bueno, ya había saludado a los medios, todos sean bienvenidos como había dicho al principio. Vamos a pasar entonces al segmento de la palabra y vamos a continuar algo que habíamos empezado hace unas semanas atrás. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Bien, como decía, vamos a continuar. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias, sus dispositivos electrónicos. Siempre está la recomendación de que las traigan. Y vamos a buscar un texto que ya lo habíamos visto, como les digo, hace un par de semanas atrás, en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 2, el versículo 20. Apocalipsis 2, versículo 20. Amén. Si lo tienen, me dicen amén. Aunque ya tenemos la ayuda ahí en las pantallas. Pero como les digo, siempre es bueno tener nuestras Biblias y buscar todo esto. Vamos a leer entonces la palabra en el nombre de Jesús. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Gracias, siervo. Sacrificadas a los ídolos. Amén. Nos está hablando en este fragmento, y vamos a recordar un poco que habíamos empezado analizando las iglesias, y en las iglesias Dios le habla a la iglesia de Tiatira, que se considera como una iglesia idólatra, precisamente idólatra porque dejó que esta persona o el espíritu de Jezabel entrara a la iglesia, y estaba haciendo de las suyas. Y luego quedamos en que era bueno identificar, reconocer qué es lo que está pasando, en qué consiste, qué hace, cómo reconocemos este espíritu maligno de Jezabel. Porque ciertamente, como dice la palabra, trae tropiezo, enseña, seduce a fornicar, a hacer lo malo delante de Dios en la iglesia. Y se introduce en la iglesia. Como muchos otros espíritus, se introduce en la iglesia para buscar precisamente eso, hacer caer a los que Dios ya ha redimido. Anda por afuera, ciertamente, pero no se preocupa por los de afuera porque los de afuera son suyos. Entra a la iglesia porque los de la iglesia, nosotros, los redimidos, que un tiempo éramos de ahí del mundo, pero ya no lo somos el objetivo de estos espíritus malignos. Amén. Y entonces quieren hacernos caer, entran a eso, y por eso es que se introduce en la iglesia, y es necesario conocerlo, es necesario reconocer su obra, sus manifestaciones, identificarlo y luego sacarlo, porque no nos conviene que esté presente. Amén. Vamos a orar antes de entrar de lleno en la palabra, porque es necesario cubrirnos con la sangre del Cordero. Padre, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra, es viva y eficaz. Te pedimos que tú te reveles a nosotros a través de tu palabra, Señor, a través de la predicación. No sea yo hablando, sino seas tú dirigiéndote a tu pueblo con este mensaje, oh Señor. Y que tú nos guardes y nos cubras, porque ciertamente cuando hacemos tu obra, oh Dios, el enemigo se levanta en contra nuestra. Por eso reprendemos todo espíritu contrario. Vamos en contra de todo espíritu de represalia, de venganza, porque queremos hacer eso, Señor, oponernos, identificar y sacar todo espíritu inmundo de la iglesia. Oh Señor, y por eso te pedimos tu cobertura, porque nosotros, por nosotros mismos, nada somos, pero contigo nos fortalecemos, oh Señor. Nos vestimos de la armadura espiritual y declaramos victoria en tu nombre, oh Señor, contra todo espíritu contrario, contra todo espíritu maligno. Y por eso en tu nombre reprendemos este espíritu de Jezabel, como cualquier otro que quiera entrar a la iglesia. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, en discernimiento y en firmeza, a sacarlo de la iglesia cuando venga, cuando entre, o si ya está, a identificarlo y sacarlo también. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, como les decía entonces, vamos a identificar, habíamos empezado ya hablando de algunas cosas, y habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que este es un espíritu muy engañador. Es un espíritu mañoso, decíamos, porque entra muy sutilmente a la iglesia, entra muy sutilmente a la congregación de hermanos y empieza a maquinar, empieza a obrar, a hacer sus cosas así por debajo. Y cuando uno se da cuenta, posiblemente ya es tarde, porque ya ha tejido su telaraña, si vale la analogía, y entonces empieza a hacer daño, y daño espiritual. Amén.
Entonces, por eso habíamos dicho, era interesante, era bueno reconocerlo. De hecho, nos habíamos planteado como objetivo que es necesario conocer sus características y desenmascarar este espíritu maligno que junto a otros pretende entorpecer el accionar de la iglesia en estos tiempos proféticos. ¿Y por qué terminamos diciendo tiempos proféticos? Porque ustedes están viendo que estamos muy posiblemente en los últimos tiempos, lo hemos dicho, estamos viendo muchas cosas, se está cumpliendo la palabra en diferentes entornos, y lo que quiere el enemigo es en estos últimos tiempos distraer a la iglesia para que la iglesia no haga lo que tiene que hacer, que es predicar la sana doctrina y salvar, llevar el mensaje a aquel que lo necesita, porque ciertamente los días son malos y el tiempo se acaba. Amén. Y nosotros entonces estamos, o debemos estar atentos, y estos espíritus, como otros decía, lo que quieren es venir a distraernos, a turbarnos, a llevarnos por otro camino y no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Así que por eso es necesario conocerlo. Voy a hacer una breve síntesis de algunas cosas que vimos en la anterior prédica para ponernos en contexto y luego continuaremos con lo que nos faltaba hacer. Y habíamos dicho, y ustedes han oído hablar seguramente de Jezabel, y encontramos eso en el libro de los Reyes. En el capítulo 16 empezábamos a hablar de que esta era una señora, una mujer que era hija de un rey en Sidón, que era profetisa, que era sacerdotisa de Ásera, y que el rey de Israel, Acab, se casa con ella. En el contexto físico era eso, pero se ve que era una persona de mucho carácter, una persona que lleva al pueblo a desviarse y toma el control de todo, y su objetivo es ese, tanto físico como espiritualmente, tomar el control de todo. Y hace precisamente eso, cogiendo al final a ese rey como una marioneta para hacer todo lo que ella quería hacer. Era una persona de carácter muy fuerte, parece, y muy manipuladora. El nombre Jezabel viene de la voz hebrea Isabel, que no tiene una traducción exacta, pero que parece que quiere decir que es no exaltado, o sea, no tiene un renombre, no es manejable, es incapaz de cohabitar, es decir, de ser compañía de otros. Porque tiene que ser la que manda, tiene que ser la que dirige, y quiere hacer eso precisamente en la iglesia inclusive. Entrar y dirigir, comandar todo eso. Por eso una de sus principales maquinaciones, y lo veremos hoy, es socavar, es hacer caer el liderazgo de la iglesia para tomar su lugar y para tomar las riendas de la iglesia, para hacer a través de eso sus diabluras. El Señor reprenda. Voy a leerles un fragmento que resume bastante bien esta actitud de este espíritu inmundo. Dice, este es un espíritu tóxico para la iglesia y muy difícil de detectar en las primeras etapas. Es muy sutil. Al principio, difícil de detectar. Puede esconderse en personas ungidas, dotadas, amistosas, trabajadoras, que parecen ser una respuesta a la oración. Inicialmente, cuando una persona así aparece en una congregación, la gente suele entusiasmarse, porque parece tener un altísimo potencial para el ministerio. Pero cuando se le quita la fachada, el barniz, la capa superficial, debajo de eso aparece la rebelión, la acusación, la manipulación, las ansias de control, la mentira, la ira, la arrogancia, la superespiritualidad, el chisme, las críticas, los celos, la astucia, la maña y la falsa preocupación. Fíjense qué cúmulo de cosas. Una barza de cosas, como dicen por encima, ¿verdad? Una serie de cosas. Todo esto, lo sabemos, son ingredientes vitales, dice, de un demonio de hechicería que, en definitiva, lo que mueve a cualquier Jezabel activa. O sea, que es un espíritu que puede manifestarse, obviamente lo hará así, a través de personas. Puede ser principalmente a través de mujeres, pero también lo puede hacer a través de varones. Entonces, lo que tenemos que identificar es el espíritu de Jezabel que puede estar en una persona así. Y fíjense qué atributos. Cuando aparece puede ser alguien que se considera la respuesta a la oración. Alguien que tiene muchas dotes, muchas habilidades, mucha capacidad para el ministerio. Pero sin embargo, que puede esconder mentira y puede esconder engaño. Y por eso tenemos que identificarlo. Habíamos hablado, les recuerdo, de muchas cosas. Voy a leer simplemente un poco rápido algunos de estos puntos que caracterizan a este espíritu. De hecho, habíamos identificado hasta 21 puntos, 21 características de este espíritu maligno, de su forma de accionar en la iglesia. Y entonces lo voy a leer rápidamente, como les digo, para ponernos en contexto. 1, se aprovecha de un liderazgo de carácter débil. 2, lleva al pueblo hacia la idolatría.
puede ser idolatría en el mundo, puede ser idolatría dentro de la iglesia, que es lo que más preocupa. Se levanta en persecución de los ministerios de la iglesia, en especial del ministerio profético, e impone falsas profecías, supuestamente en nombre de Dios. Se siente amenazada por el espíritu profético y quiere controlar el ministerio profético. Se apropia de un ministerio pequeño, pero que produce mucho fruto a través de calumnias y engaños, y engañando inclusive al liderazgo de la iglesia. Imagínense cómo obra este espíritu. Quiere ejercer control por medio de la intimidación con expresiones tales como: si ustedes no creen, o dicen esto, o dicen aquello, intimidando, tratando de meter miedo, como diríamos por ahí. Se concentra en el liderazgo para encontrar el eslabón más débil y así controlar y gobernar la iglesia. Forma relaciones estratégicas con los considerados más espirituales o influyentes por los demás. Manipula situaciones para obtener ventaja a través de sueños y visiones que no son propias. Imagínense cómo manipula. He tenido un sueño, he tenido una visión. ¿Y quién se va a oponer a eso? Va a decir: wow, si Dios le habla de superespiritualidad. Demuestra una humildad falsa que tiene poca duración. No permite que la confronten y se pone a la defensiva y justifica sus acciones con frases como: solo hago la voluntad de Dios, o Dios me dijo. Imagínense, no permite que la confronten. Por eso decíamos en su nombre que es alguien difícil de controlar, difícil de manejar, alguien que no puede cohabitar con los hermanos, sin controlarlos, sin manejarlos a su antojo. Suele alegar que tiene grandes revelaciones sobre el gobierno de la iglesia, pero no se acerca al pastor o a la autoridad legítima. No pone en oración sus supuestas revelaciones de Dios y prefiere decirlas directamente, es decir, no busca confirmación de Dios. Prefiere orar por las personas en situaciones aisladas para no ser cuestionado de sus falsas profecías o palabra. Quiere el control a través de la enseñanza de falsas doctrinas que no tienen sustento bíblico. Engaña con profecías de su propia concupiscencia y palabras que los otros quieren escuchar. Profetiza medias verdades o hechos como si fueran de Dios, intentando demostrar el cumplimiento de profecías anteriores. O sea que se atribuye un rol profético, da profecías falsas, pero que la gente le cree, y aquí la falta de entendimiento puede caer en eso. Por eso es que tenemos que escudriñar en la palabra y analizar estas cosas. Porque si entra a la iglesia, puede estar, quién sabe, operando ya, o estuvo, o estará. Y la única forma de oponernos a eso es identificarlo, conocer cómo actúa. Amén. Y fíjense cómo se disfraza de profeta y dice profecías y engaña con esas profecías. Practica la imposición de manos que puede transferir maldiciones y espíritus malignos. Ciertamente, si es un espíritu maligno, al imponer las manos va a transferir eso. Por eso hay que tener mucho cuidado, que no cualquiera puede imponer las manos. Tenemos que conocer el testimonio de aquel que quiere imponer las manos sobre nosotros. Y nosotros mismos tenemos que tener cuidado a veces de imponer las manos libremente. El mismo Pablo se cuidaba de eso. Amén. Se considera el más espiritual de la iglesia. Gime, anuncia para ser visto por los demás. Es muy visible. Se deja ver. Tiene una vida familiar confusa. Si es casado, su cónyuge es débil, inconverso o infeliz. Manipula y controla a su familia. Es muy manipuladora. Controladora, manipuladora o controlador, manipulador, depende de ese espíritu. Es posible que llegue a las casas diciendo que tiene una palabra de Dios o de juicio. Busca crédito por las cosas que hace. Puede llegar inclusive a la casa de uno y decir: tengo palabra de Dios. O Dios me ha dicho tal cosa de ti o para ti. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? A veces nos quedamos así y decimos: wow, un siervo, una sierva de Dios viene con palabra. Hay que pedir discernimiento. Porque lo que viene a decirnos puede ser mentira y engaño. Hay que tener mucho cuidado con eso. Se cree con derecho a un puesto espiritual extremadamente alto, ya que nadie es mejor que esa persona. Fíjense, son una serie de atributos, una serie de cosas que acabamos de leer, que las explicamos un poco más la anterior vez, pero que nos muestran cómo actúa, cómo puede estar metido en medio de nosotros haciendo sus cosas. Y todo este conjunto de cosas tienen 3 objetivos. Y habíamos terminado en eso la anterior vez. Todo este conjunto de cosas manifiestan sus planes globales, que es introducir dentro de la iglesia, traer dentro de la iglesia falsa religión, una falsa doctrina y principalmente socavar, o sea, destruir la autoridad genuina de la iglesia.
el liderazgo de la iglesia. A través de todas esas maquinaciones y manipulaciones, lo que busca es, en definitiva, al final, derribar el liderazgo de la iglesia, para apropiarse de la iglesia, para coger el gobierno de la iglesia y a través de eso hacer sus cosas. ¿Pero cómo lo hace? Trayendo falsas doctrinas, trayendo una falsa religiosidad, una falsa religión, y con eso engaña. Por eso decíamos en el texto al principio, como exhorta la palabra, que engaña y seduce al pueblo a la fornicación, a la idolatría, porque ciertamente actúa así. Por eso decíamos que es un espíritu mañoso que entra muy sutilmente y lo que no lo hace por fuerza, lo hace con engaños, con astucia, con seducción. Inclusive, vamos a ver más adelante, puede llegar hasta ofrecerse físicamente con el sexo. Y muchos líderes han caído con eso. Nosotros hemos oído de líderes de renombre en la iglesia que han caído por escándalos sexuales. Y esa es una de sus principales maquinaciones hacia los líderes, hacia el liderazgo de la iglesia. Un espíritu bastante mañoso. Inculca falsa religión y falsas doctrinas, decíamos. Utilizando cualquier medio que sea viable o necesario, engaña a las personas para alejarlas de una vida espiritual legítima y los encanta. O sea, los envuelve, los encanta, los engaña para hacerlos entrar en su esfera de influencia. Las herramientas que utiliza pueden ser desde la falsa profecía, pasando por la melosa adulación y terminando hasta con el sexo. Fíjense cómo puede ser de manipuladora, de engañador este espíritu, que puede terminar inclusive ofreciendo su propio cuerpo para conseguir sus objetivos. Por eso tenemos que tener cuidado. Puede pasarnos a cada uno de nosotros. Y principalmente, como decíamos, ataca al liderazgo. Y ahí es que tenemos que estar atentos y con los ojos abiertos para evitar que siga actuando, para identificarlo. Ella defiende ferozmente a su pequeño reino y fomenta una dependencia extrema a sus seguidores. Sus grupos son realmente reuniones de brujas. Pero naturalmente el espíritu de Jezabel jamás revelaría eso abiertamente, por lo que muchas veces se le llama estudios bíblicos hogareños. Escuchen eso. Es tan sutil su maquinación que no lo va a hacer abiertamente, obvio, porque se desenmascara, pero entonces ¿qué hace? Se va a la familia, se va al grupo hogareño, hace un estudio, y ha pasado muchas veces. Y no es que esté mal, de hecho, las células, el altar familiar, los grupos familiares son el fundamento de la unidad de la iglesia. Pero fíjense cómo, sabiendo que esa es la célula fundamental, el fundamento de la iglesia, entra a esa reunión familiar, a ese altar familiar, en esa reunión, fíjense lo que dice al final, estudios bíblicos hogareños. Y hace sus cosas, sus maquinaciones. Hacen grupitos, convocan, seguramente han debido escuchar, puede suceder. Y con eso no quiero decir, y no se malentienda, las células, tenemos que tener células. Ojalá todos tuviéramos una célula en nuestra casa y hagamos reuniones para hablar de la palabra, porque así vamos a crecer. Pero fíjense cómo este espíritu aprovecha eso, entra en esas reuniones, hace unos grupitos, y una característica fundamental de eso es que no invita a líderes. Invita a hermanitos, tal vez ve a los que son más débiles o los que se identifican con ella. Vamos a ver que hay ese espíritu puede buscar identificarse con otras personas, dándoles y diciéndoles lo que quieren escuchar. Entonces hace grupos y dentro de ese grupito da profecía, da palabra, da doctrina, habla mal de la iglesia, habla mal de los líderes y empieza a hacer cosas malas. Supuestamente con una super espiritualidad. Hay que tener cuidado con eso. Lo hemos visto, ha pasado y va a seguir pasando posiblemente mientras no lo desenmascaremos y lo saquemos. Así que tenemos que tomar muy en cuenta eso. Les repito, no se tome por otro lado, que es que nosotros necesitamos que las iglesias, o sea, nosotros como iglesia tengamos nuestras células firmes dentro de nuestra casa, nuestro altar familiar. Pero no permitamos que ese espíritu entre a nuestros hogares, a nuestro altar familiar, de modo tal que manipule eso y haga de las suyas en ese entorno. Porque de ahí es que va, de esa plataforma, si vale el término, es que va a hacer sus cosas. Porque va a envenenar a los hermanitos contra el liderazgo. Y a partir de ahí va a socavar, a menoscabar, como decía el liderazgo genuino de la iglesia. Eso es lo que quiere al final.
Esto es lo que busca. Quiere socavar o debilitar la autoridad genuina impuesta por Dios. Dice que la persona que tiene este espíritu exhibe o resistencia, o sea, se resiste a una autoridad masculina, firme. Se resiste. Muchas veces su repulsión proviene de una relación disfuncional con su padre carnal. O sea, ¿qué pasa? Esa persona que tiene este espíritu, a veces, y el enemigo aprovecha eso, aprovecha personas que vienen de hogares disfuncionales y posiblemente una relación mala que tenía con su padre carnal, con su padre de la tierra, la extrapola a una relación mala con la del Padre Celestial. De por ahí empieza. Entonces, si alguien tiene esas características, viene de una familia disfuncional, por ejemplo, este espíritu aprovecha para meterse por ahí. Hay que tener cuidado también con eso. Muchas veces su repulsión proviene de una relación disfuncional, decíamos. El padre quizás haya estado ausente o haya buscado físico o sexualmente de ella. Pasa muchas veces, lamentablemente, que el mismo padre ha tenido un mal comportamiento con los hijos. Y eso deja traumas en las personas. Esas personas, cuando conocen al Señor o cuando vienen a la iglesia, pueden llevar eso arrastrando de su pasado. Y eso es aprovechado por este espíritu para envolverlo, para abrazarlo. Y eso lo caracteriza, esa disfuncionalidad. Dice que la mayoría de las veces la persona que tiene un espíritu de Jezabel viene de una familia disfuncional, es decir, familias con graves problemas en su seno, porque Jezabel se alimenta de problemas familiares. Generalmente, en la historia de esas familias puede encontrarse alcoholismo, abusos, enfermedades mentales, dominación por parte de uno de los progenitores o alguna otra forma de disfunción. Lamentablemente, es una víctima aquella persona que cae en ese espíritu de manipulación. Pero una vez que se deja dominar, vamos a decir, por ese espíritu, hace otras cosas dentro de la iglesia. Eso caracteriza a una persona que tiene esas actitudes. Y fíjense una cosa, como tiene esa actitud, como viene de un hogar disfuncional, sabe muchas cosas de esas, aprovecha que otros hermanitos que tal vez tienen una situación similar, una realidad similar de haber venido de un hogar disfuncional, de padres abusadores o de alguna cosa negativa dentro de la familia, se identifiquen con ella. Y aprovecha eso, que se identifican con ella, y entonces hacen su grupito, hacen su entorno, y aprovechan para regar su cizaña. Pero hay que tener en cuenta eso también. Por eso dice que se alimenta de los problemas familiares. Como habíamos visto en esa breve síntesis, decíamos en un momento que cuando entra en la familia, cuando está en la familia, se caracteriza porque dentro de esa familia es una persona muy manipuladora, que hace que su cónyuge, su esposo, su pareja, sea infeliz. Y lo controla y lo maneja. Eso dentro del entorno familiar. Pero eso mismo quiere hacer dentro de la iglesia. Manipular, manejar, hacer todo conforme a sus caprichos y a su voluntad. Amén. Hay que tener también en cuenta eso. Decíamos que aprovecha un entorno cerrado, su grupo bíblico, su célula, ese grupo de hermanitos con los que se reúne, y lo utiliza como plataforma para dañar el liderazgo. Porque como envenena a las personas, lo que va a hacer a través de eso es decir, no, el liderazgo está mal, el pastor está mal, los líderes están mal, están haciendo mal las cosas, están haciendo mal manejo económico, o sea, puede inventar muchas cosas dentro de ese entorno. Por eso lo digo, lo utiliza como plataforma. Y tenemos que identificarlo así porque puede entrar a nuestros entornos, a nuestra familia, a nuestras células y empezar a maquinar de esa manera. Inclusive en sus oraciones resuena todo eso, dice este estudio. En contra de los que gobiernan. ¿Eso qué hace? Esa actitud de ir en contra del liderazgo se conoce como sedición. O sea que son sediciosos. Es decir, van en contra de la autoridad y hacen cosas, promueven estrategias para que caiga la autoridad, caiga el gobierno. Por eso se dice que son sediciosos, se llama sedición a eso. Desde el entorno espiritual, ¿cómo se traduce esa sedición? En disensión. ¿Por qué disensión? Porque lo primero que hace es atacar al liderazgo. No está de acuerdo con las cosas. Dice que el liderazgo, como les decía, está mal, que el pastor está mal,
que está diciendo mal, que está predicando una falsa doctrina, pero no lo hace abiertamente, sino que lo hace en ese entorno. Y de ahí va tirando su veneno y va creciendo. Puede surgir críticas al liderazgo, pero una crítica constructiva se acerca al liderazgo, le muestra lo que puede estar fallando y así ayuda a corregir las cosas. Sin embargo, una crítica destructiva por las espaldas lo que hace es traicionar, mentir, traer dudas sobre el liderazgo. Y con eso hacer que ese liderazgo se debilite, caiga, y cuando cae, se levanta y dice: yo soy la respuesta. Sediciosos, son sediciosos. Y provocan disensión. Y la disensión, si recordamos un poco, es una obra de la carne que tiene condenación. Vamos a buscar brevemente Gálatas, si me ayudan por allí, Gálatas 5, de los versículos 19 al 21, fíjense lo que dice. Y parece que fuera una descripción de este espíritu, No lo dice directamente, pero parece que fuera una descripción de este espíritu. Gálatas 5, 19 al 21, dice la palabra en el nombre de Jesús: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice la palabra. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero fíjense cómo en este pasaje en Gálatas parece haciendo una descripción de este espíritu. De todo lo que está diciendo, casi el 60% es lo que este espíritu hace. Idolatría, enemistades, pleitos, fornicación, celos, iras, contiendas, disensiones. Es una forma de identificar sus maquinaciones. Y la palabra lo establece claramente. Y fíjense lo que dice: todo esto que son obras de la carne, por las cuales se vale este espíritu, lo que van a hacer es provocar que esa persona se pierda. Y los que lo sigan también se pierdan, porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Pues tengan muy en cuenta eso en este conjunto de cosas que estamos analizando para identificar este espíritu. Y cómo es que la misma palabra lo va diciendo. Y vamos viendo esas cosas. Jezabel es experta, dice, en socavar la autoridad de los líderes, independientemente de la realidad espiritual o no de esos liderazgos. Más si es un liderazgo débil, espiritualmente hablando. Inclusive es un liderazgo fortalecido, también haya las formas, los medios para que ese liderazgo caiga. Porque dice que ese espíritu es experto en hacer que el liderazgo pueda verse mal. Jezabel lleva a los líderes, dice, ungidos por Dios al desánimo, la desesperación, al suicidio o la depresión. Imagínense cómo puede llegar a afectar tanto el liderazgo, que el liderazgo se siente mal. Al suicidio físico, suicidio espiritual. ¿Cuántos pastores se han suicidado en este tiempo, en estos últimos tiempos? Hemos oído muchas cosas. Líderes que caen. Si recordamos un poco el pasaje, cuando el profeta Elías se enfrenta con esos 400 profetas falsos de Baal, los 450 de Ásera, y Dios le da una gran victoria. Cuando termina eso, y esta Jezabel se entera, dice: aún así se me haga, y se me añada, o sea, añade maldición sobre eso, que mañana a esta misma hora te voy a hacer lo mismo que tú le hiciste. Y Elías sale corriendo asustado. Entonces, ¿qué hace? Este espíritu se caracteriza porque intimida, mete miedo, si lo queremos decir así, al liderazgo. Y puede ser que el liderazgo caiga, fíjense, llega hasta el suicidio, a la desesperación, al desánimo, a dejar de hacer lo que tiene que hacer. Hay que tener mucho cuidado por eso. Y por eso precisamente, en la palabra se dice: si cae la cabeza, el cuerpo cae. Si el pastor es herido, las ovejas se dispersan. Fíjense lo que dice Zacarías. Vamos rápidamente a ver. Zacarías 13:7. Zacarías 13:7. Dice la palabra: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor
y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Qué parte toma este espíritu de eso? Hiere al pastor, y cuando el pastor es herido, cuando el pastor cae, las ovejas son dispersadas. Y ese caldo, eso es un caldo de cultivo, mejor dicho, para que este espíritu haga de las suyas. Cuando el pastor cae, las ovejas se dispersan. Y prefiere eso, la cabeza del pastor. Prefiere, si se puede, dice, tomar a un líder antes que a 1000 ovejas. Por eso Pablo recomienda, y tenemos que hacerlo nosotros también, orar por nuestros líderes, para que no caigan. Pablo dice en Primera de Timoteo, no lo busquen, lo voy a leer aquí. Primera de Timoteo 2, los versículos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Todos los que están en eminencia son los líderes. Aquí la palabra nos exhorta que nosotros debemos orar por nuestros líderes, porque fíjense cómo actúa este espíritu. Ataca la cabeza, ataca al pastor, ataca el liderazgo. Y ese liderazgo tiene que estar fortalecido y cubierto con la sangre del Cordero. Amén. Por eso nosotros como congregación, como iglesia, como siervos, tenemos que orar por nuestros líderes, para cubrirlos, porque este espíritu maligno lo que va a hacer es atacar ese liderazgo, atacar el pastor, atacar la cabeza, porque así como vimos, si la cabeza cae, el cuerpo caerá. Si el pastor es herido, las ovejas se dispersan. Y eso es lo que quiere. Y al debilitar el liderazgo, apropiarse de él. Apropiarse de él. Como hemos podido ver, hay una serie de factores, vamos a decir, de elementos que hacen su obrar en la iglesia. Ya con eso nosotros lo podemos identificar y decir, cuidado, parece que está presente ese espíritu aquí. Y una vez que lo identificamos, entonces tenemos que ver cómo lo sacamos. Estamos haciendo, como haría un médico, un diagnóstico, y al hacer el diagnóstico decimos, tienes esto y aquello. Y entonces, ¿qué viene ahora? El tratamiento. ¿Qué hacemos si lo identificamos? ¿Cómo hacemos cuando una vez identificado lo sacamos de la iglesia? ¿Cómo podemos sacarlo de la iglesia? Y para eso entonces vamos a ver 3 estrategias. Para sacarlo de la iglesia una vez identificado. Primero, confrontarla de una manera directa, utilizando una fuerte autoridad espiritual, no nominal o institucional. Con eso no alcanza. O sea, tenemos que confrontarlo directamente, de una forma firme, alto. Tú estás haciendo así, o estás haciendo así. Confrontarla firmemente, pero no en debilidad, si vale el término, sino con autoridad espiritual. Porque como es un espíritu tan fuerte, si estamos débiles espiritualmente hablando, no vamos a poder hacer nada. Se va a reír de nosotros, se va a burlar de nuestra cara. Entonces, con autoridad espiritual, confrontarla, pero de manera firme. Dice, póngase firme, confróntela con su pecado, quítele el poder con la autoridad de Dios que Dios le ha dado y detenga su influencia en medio de la iglesia. Confrontarla. Pero tenemos que ser también sabios. Cuando confrontamos a este espíritu particularmente, no ir nosotros solamente a confrontarlo, sino ir con un testigo o en un grupo, o hacerlo tal vez en un entorno donde haya personas que vean eso. Porque como es un espíritu manipulador, es un mañoso, una mañosa, se va a negar, va a llorar, va a gemir, porque va a hacer 2 cosas. O primero, al verse descubierta, se va a poner agresiva, va a empezar tal vez a decir, no, que ustedes son unos faltos espirituales, que yo hago lo que Dios me dice, que solamente estoy cumpliendo la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Como a la fuerza. O al verse descubierta, también puede ir por otra vía de ponerse a llorar, a gemir, solamente yo quería ser bueno, no sabía que estaba haciendo algo mal y todo eso. Engaño, mentira. Amén, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, en este primer punto, confrontarla con firmeza y no dejarse engañar. A uno puede engañar, pero a 2 o al grupo no lo va a hacer fácilmente. Y va a haber un testigo o más testigos de que se ha confrontado, que se le está diciendo lo que está haciendo y que deje de hacer eso o que se vaya. Que deje de hacer esas cosas. Entonces, el primer punto para tratar esta enfermedad, si vale el término, es confrontarla con firmeza, pero en autoridad espiritual. Amén. Ojo con eso.
Ahora, eso lo vamos a conseguir a través de ¿qué? Y ahí viene el segundo punto. Vivir en sumisión a Dios. Y enseña a aquellos que están abajo, dice la recomendación, y en autoridad espiritual, vivir en sumisión, en obediencia a Dios. Porque si vivimos en sumisión y en obediencia a Dios, Dios obrará por nosotros. Amén. Y no seremos nosotros, porque nosotros por nosotros mismos somos débiles, fallamos. Tenemos cola que nos pisen, como dice esa frase. Pero en sumisión a Dios sí que podemos conseguir la victoria. Entonces en este segundo punto tenemos que estar obedientes, sometidos a Dios. Y la sumisión va a ser la herramienta principal en este punto, porque, y vamos en diferentes entornos, una mujer que se somete a su marido va a generar un hogar que sea firme, que sea sólido, y este espíritu no va a entrar a su casa. Amén. Un hombre que se someta a Dios va a tener firmeza en su liderazgo y no va a permitir que este espíritu lo toque, lo moleste. Una congregación que se sujeta a sus líderes y esos líderes que se sujetan a Dios va a tener la cobertura del Señor y va a estar fortalecida como congregación y va a evitar, no va a permitir que ese espíritu entre a la congregación. Y si está dentro de la congregación, una vez identificada, lo va a sacar. Entonces, ¿qué tenemos? Que la sumisión a Dios, la obediencia a Dios, nos va a fortalecer. Nos va a dar esa autoridad espiritual que necesitamos, como decíamos en el primer punto, para reprender ese espíritu, para sacarlo de la iglesia o para evitar que entre, tanto a la iglesia como también a nuestras casas. Amén. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y tercero, la oración es clave. Porque a través de la oración nosotros podemos pedir valentía, sabiduría, discernimiento, porque ciertamente vamos a necesitar discernimiento para identificar este espíritu, para saber lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios. Discernimiento para saber si la profecía que nos están dando viene de Dios. Y sabemos que las profecías van a seguir esa ruta. Si te acerca a Dios, si viene de Dios, si está conforme a la palabra, tenemos que saber discriminar eso. Y pedir discernimiento, y habíamos dicho muchas veces, nunca como hasta hoy tal vez la iglesia, nosotros como siervos del Señor, necesitamos discernimiento para saber lo que viene, para saber lo que se mueve en todos los entornos. Discernimiento. Y la única forma de conseguir ese discernimiento es a través de la oración. Amén. Y hay espíritus fuertes que inclusive no solamente con oración, sino también con ayuno los vamos a poder romper. Y este es un espíritu tan fuerte que posiblemente con ayuno y oración lo vamos a poder vencer. Así como dice Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Entonces fíjense, la oración nos va a dar las armas que necesitamos. Sabiduría, fortaleza, discernimiento. Con eso identificamos, con eso reconocemos ese espíritu, nos sujetamos a Dios, nos sometemos a Dios y en la sujeción, en la sumisión a Dios, Él va a pelear por nosotros y con eso nos podemos presentar delante de este espíritu, reprenderlo, cancelarlo y sacarlo de la iglesia. Amén. O sea que estos tres puntos finales que estamos analizando tal vez lo podemos ir de atrás para adelante. Habíamos dicho primero confrontarla, luego someterse y luego orar. Y ahora le vamos a dar la vuelta, vamos a orar primero y en discernimiento vamos a identificar a esos espíritus, luego nos vamos a someter en todo ese proceso, someter a Dios para que Él obre en todas estas cosas y una vez fortalecidos, una vez armados con esa armadura espiritual, en autoridad espiritual como decíamos, entonces confrontar, reprender y sacar fuera el espíritu. Amén. Aleluya. Así es que vamos a conseguir sacarlo. Amén. Vamos a tomar en cuenta esas cosas. Termino ya por aquí con eso, para que tengamos en cuenta todo ese conjunto de características que hacen a ese espíritu jezabélico, que puede ser en mujeres principalmente, pero también en varones, como decíamos, pero también cómo podemos tratar esa enfermedad, cómo podemos sacarla. Y al final, entonces, cantaremos victoria. Amén. Cantaremos victoria. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza que suban. Aleluya, gloria al Señor. Para que podamos terminar esto, si recuerdan la última vez habíamos terminado orando cada uno, dijimos, si en algún momento ese espíritu ha tocado mi vida o ha tocado mi familia o estuviera en la congregación, que Dios nos libre de todo eso.
Habiéndolo identificado y obrando de esta manera en esta estrategia sencilla de 3 pasos, ahora tenemos que sacarla para que la victoria sea nuestra. Y así podremos cantar victoria. Por eso es que al principio de la prédica había pedido a los siervos que me apoyen con la canción de que soy libre. Porque Dios nos hace libres. Y una vez que nos hace libres, nos da la victoria. Y podemos cantar juntos, y les voy a pedir que se pongan de pie para que entonemos juntos esta última canción, que dice, victoria, la victoria mía es. Amén. Y vamos a cantar la victoria que viene del Señor, para sacar fuera este espíritu contrario, para echarlo fuera de nuestra congregación, aún de nuestras familias y de nuestras vidas, porque muy posiblemente lo hemos visto, lo hemos sentido, lo hemos palpado, o tal vez nos ha atacado personalmente. Y tenemos que cubrirnos con la sangre del Cordero y declarar victoria en su nombre. Amén. Aleluya. Entone fuerte. La victoria es nuestra. Dios nos da la victoria en su misión, en sujeción a Él. La victoria es nuestra, será nuestra. Aleluya. Vamos a proclamar la victoria de Cristo. Cántalo con ánimo, cántalo con fuerza. La victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Y Él nos da la victoria. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Vamos, vamos, cántalo, créelo. En todo Victoria, tu la fuerza. victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Poseer de la montaña hasta el mar. Y aunque esta tierra sea de gigante, nuestro Dios la victoria nos dará. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, Señor. Sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Me llena de tu paz. Yo sé, Señor, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá
de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Es grande tu fidelidad, incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Es grande tu fidelidad, incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es
Aleluya. Santo. Es grande, tú eres grande, Señor. Poderoso Rey. Incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.